Bueno, ahora ahí está. Vamos a dar lugar a la segunda conferencia de este encuentro, del segundo encuentro de tecnología educativa, enseñanza de las disciplinas en tiempos de pandemia. Y esta segunda conferencia está a cargo de Flavia Terigi, seguramente muchos de ustedes la conozcan, pero quiero, bueno, como en el caso de Manuela y Alejo, quería agradecerle un montón el hecho de hacerse un rato y dedicarle tiempo a esta exposición que va a compartir con nosotros. Y por otro lado, presentarla, ¿no? Para que todos tengamos fresco cuál fue su formación y cuáles son sus intereses, ¿no? Y desde qué lugar nos va a hablar hoy. Así que les voy a leer un poquito. Flavia Terigi es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Educación Primaria y Tecnologías por el Instituto Nacional de Formación Docente y profesora para la enseñanza primaria. Se desempeña actualmente como decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde además es docente e investigadora. También es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y estudia el aprendizaje y sus condiciones. Le preocupa comprender de qué manera las condiciones de escolarización se imbrican con los procesos cognitivos y las relaciones sociales en la posibilidad de que los alumnos y estudiantes se hagan partícipes de la producción cultural. Bueno, la vamos a escuchar a Flavia ahora. Bueno, vuelvo a saludar a todas, a todos. Bueno, también a algunos alumnos que he tenido en el momento en el que enseñaba en la carrera y a donde espero volver pronto. Alicia, Verónica, bueno, Mariano también, a quien conozco por su función como no docente en la universidad. Voy a empezar con 3 reconocimientos, después les voy a contar cuál es el plan de exposición que me armé y después voy a ir recorriendo ese plan. Empecemos por los reconocimientos. En primer lugar, claro, a los organizadores de este encuentro, a Guadalupe, a Alejo y a Verónica, porque armaron este espacio para encontrarnos a conversar sobre educación y tecnologías en el contexto de la pandemia, y por haberlo hecho con mucho trabajo previo para identificar a quienes compartieron sus experiencias con nosotros acerca de la enseñanza en sus niveles y asignaturas. Montar un evento hoy está muy facilitado claramente por las plataformas, pero acá no hay un evento montado y ya hay un trabajo previo de indagación, de indagación sobre lo que está ocurriendo a nivel de las aulas y de las propuestas educativas, y yo quiero hacer ese reconocimiento. Por supuesto también a Manuela, que participó con Alejo en la exposición anterior. Segundo reconocimiento a ustedes que nos acompañan porque están sumando horas de pantalla, aceptando el convite que les hicieron los organizadores. Bueno, de última es algo así como una de las ventajas, como decíamos recién, de este entorno. Quizás este evento hubiese sido operativamente más difícil de armar en otras condiciones. Y finalmente a la decisión muy interesante, que sé que es una práctica que Guadalupe impulsa, pero a mí me pareció interesante y se las quiero comentar, de grabar con anterioridad las ponencias, que recién yo le decía a Guadalupe funcionan casi como una especie de entrevista autoadministrada, ¿no? Cada video es una ponencia en la que se comparte la experiencia de enseñar y de estar enseñando en las condiciones de aislamiento y distanciamiento que se instalaron con la pandemia. Y a diferencia de lo que pasa en un evento presencial en el que por ahí estás en la exposición o te la perdiste, las ponencias han estado disponibles toda la semana y yo he estado escuchando buena parte de ellas, no todas, me dejé algunas para mañana y para pasado, así que siento el doble desafío de comentar algunas cosas que escuché y dejar algunas pistas para lo que todavía no vi y quizás ustedes todavía tampoco vieron. Yo voy a tratar de ocuparme de 3 asuntos. En primer lugar, voy a detenerme un poquito en la importancia que tiene tomar la enseñanza como centro de análisis en este contexto y en verdad en cualquier contexto educativo por razones que enseguida voy a exponer. En segundo lugar, en lo que va a ser
quizás la parte más extensa de lo que exponga, voy a tratar de contestar a la pregunta formulada de este modo. ¿Qué es lo que trae el distanciamiento a la escolarización y cómo operan o pueden operar en estas condiciones las tecnologías? No cómo deberían, cómo podría haber sido, sino cómo pueden operar en estas condiciones. Y en tercer lugar voy a tomar un poco la idea que da vueltas en varios discursos recientes sobre la pospandemia, una idea que podría expresarse con la frase el futuro ya está aquí, y yo la voy a convertir en una pregunta: el futuro ya está aquí, ¿de qué se trata ese futuro? Empiezo entonces por el tema de por qué la enseñanza o por qué la importancia de tomar como eje de análisis, en este caso de la jornada, pero en todo caso de muchas otras reflexiones educativas, la enseñanza. En muchos lugares he tratado de señalar, y muchos otros investigadores, investigadoras señalan, que los derechos educativos se realizan a través de la enseñanza, con lo cual la enseñanza no es algo doméstico de lo que se ocupan los docentes, las docentes, cuando, vieja frase que ya no podemos usar tan alegremente, cuando cierran la puerta del aula, sino un asunto profundamente político en cuyas capilaridades, en cuyos detalles de funcionamiento se juega el destino del derecho a la educación. Y aunque yo diga esto, y probablemente a ustedes les suene algo que tiene sentido, si se analiza el campo de la investigación educativa se puede constatar cierta desconexión entre los temas de enseñanza y la producción que existe sobre temas como políticas educativas, educación y desigualdad, movimientos sociales y derechos educativos. Cuando uno pasa revista al tipo de investigación que se genera por parte de quienes están preocupados por esos temas, difícilmente aparezcan investigaciones sobre la enseñanza. Y esta desconexión entre la investigación que podríamos llamar política sobre la enseñanza y la investigación que podríamos llamar didáctica sobre la enseñanza, a mí me parece que acaba siendo funcional a la ausencia de un marco de comprensión de los fenómenos didácticos por parte de los investigadores de otros temas, y al mismo tiempo a la menor consideración en los estudios sobre la enseñanza de las condiciones institucionales en que tiene lugar tanto el proceso de trabajo de los y las profesores y profesoras como la producción misma de saber sobre la enseñanza. La hipótesis que quiero compartir, sin extenderme mucho, es que esas preguntas que a veces se formulan en el campo educativo frente a las novedades que estaban ocurriendo en este campo, por ejemplo, en relación con programas de inclusión educativa y otras novedades por el estilo, antes de la pandemia, decía, la hipótesis que quiero compartir es que las preguntas por esa diversificación, si es virtuosa o es excluyente, si es virtuosa querría decir que las formas diversificadas que va tomando la educación generarían mejores condiciones para los aprendizajes. Si fuera excluyente, ahí la hipótesis sería que la incorporación de vastos grupos a la escuela se estaría realizando a costa de un acceso a circuitos de escolarización que condicionan sus derechos y oportunidades. Bueno, a mí me parece que esa discusión, si esto es virtuoso o es excluyente, puede dirimirse analizando la transmisión de saberes, la que es posible o la que no sucede en estas diversas condiciones. Y entonces, si esto es así, necesitamos en educación diálogos entre investigadores que se ocupan de temas que hoy yo los veo por lo menos desconectados. En ese sentido, esta jornada es una contribución en este lugar de sutura, ¿no?, entre dos grandes campos que no terminan de conectarse en el campo educativo. La pandemia y sobre todo las respuestas gubernamentales que en todos los países del mundo prácticamente determinaron la interrupción de las clases presenciales, generaron unas condiciones para la enseñanza que es imposible disociar de las decisiones que se tomaron inicialmente y que fueron reformulando los y las docentes, a veces en solitario, a veces en el marco de una política institucional que pone límites a la experimentación posible, como en aquel video donde
se plantea la decisión institucional de no tener encuentros sincrónicos, a veces en el marco de una política institucional que genera condiciones para la experimentación colectiva o colaborativa. Dicho de otro modo, las ponencias que se han compartido en esta jornada ponen de relieve las condiciones institucionales en que tienen lugar tanto el proceso de trabajo de maestros y profesores como la producción misma de saber sobre la enseñanza en el marco de ese trabajo. A mí me parece que la enseñanza es un asunto central en la etapa en la que nos encontramos ahora, en la historia de la escolarización, y que se está mostrando cierto costo que se paga por haber disociado en la investigación educativa los fenómenos de enseñanza de los fenómenos políticos, o que podríamos llamar macropolíticos. Paso ahora sí a la segunda parte, que les dije que tal vez sea la más extensa, que tiene que ver con tratar de entrarle a la pregunta qué trae el distanciamiento a la escolarización y cómo operan o cómo pueden operar en estas condiciones las tecnologías. A mí me parece que una manera de plantear la reflexión sobre qué trae el distanciamiento a la enseñanza es entrar por el lado de los supuestos pedagógicos de la escolarización. Son supuestos sobre los cuales yo he reflexionado en distintas ocasiones. Voy a ponerlos en pantalla unos minutos nada más para poder hablar sobre ellos luego en un perfecto desorden. Esto es bien del campo de la pedagogía. El campo de las ciencias de la educación es muy amplio. Yo no me considero una didacta, sí me considero una pedagoga, y como tal trato de pensar los fenómenos educativos, desocultando siempre que me sea posible esto que se llama en esta diapo los supuestos pedagógicos didácticos de la escolarización. Debe haber más, pero yo trabajo con alguna frecuencia con estos 5: presencialidad, simultaneidad, descontextualización, cronosistema, gradualidad. Y yo decía que una manera de entrarle a la pregunta de qué es lo que trajo el aislamiento y el distanciamiento a la escolarización es entrar por el lado de estos supuestos. Dejo de compartir solo para volver a que nos veamos, o por lo menos a que yo pueda verlos y ustedes me puedan ver a mí, y voy a detenerme en cada uno de estos supuestos para tratar de contestar a la pregunta de ¿qué está alterado acá? ¿Qué supuestos se conservan y cuáles no se pueden sostener en este contexto de aislamiento y distanciamiento? Si ustedes revisan la lista anterior, claramente lo primero que está alterado es la presencialidad, ¿no? Algo así como lo que está establecido es la imposibilidad de concurrir a las instituciones que toman la forma que llamamos escuela. La presencialidad es un poderoso organizador, no solamente de la actividad escolar, sino de la discusión actual acerca de los efectos de la pandemia. Si ustedes se detienen a pensar que casi que desde marzo nos estamos preguntando, primero, ¿cuándo vamos a volver? Y segundo, cuando empezamos a ver que la vuelta es cada vez más distante y cada vez más difícil, ¿cómo hacer para sostener la enseñanza cuando no hay copresencia de quienes enseñan y de quienes aprenden? El interjuego de trabajo sincrónico y de trabajo no sincrónico que se vio en los relatos de los y las docentes que grabaron sus videos para este encuentro, tiene un gran faltante, que es el de la presencialidad. Bueno, la presencialidad es obviamente el primer supuesto alterado, pero con él, pensando que aparentemente es el único que está alterado, con él se alteran todos los demás. Por ejemplo, el supuesto de simultaneidad, aquel supuesto de lo mismo con todos al mismo tiempo. Ha sido un poderoso organizador didáctico, es el modo en el que sabemos organizar la enseñanza, quienes hemos sido formados para enseñar. Es un supuesto que también se dificulta en la presencialidad por aquello de las asincronías en los ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes, pero en la virtualidad ha tomado una versión muy nítida,
como consecuencia de la conexión intermitente o directamente de la desconexión. Inclusive cuando hay conexión tenemos grandes dificultades para hacer con 30 por medios sincrónicos, lo que aparentemente en el aula sí sabemos hacer con más facilidad. En tercer lugar, y como ven no estoy siguiendo el orden en que puse los supuestos en la diapositiva, en tercer lugar está alterado el cronosistema. El cronosistema, como su nombre lo indica, es el sistema que organiza el tiempo escolar. Está alterada la duración del ciclo lectivo, está alterada cualquier cosa que se parezca a la jornada escolar, está alterada la duración del encuentro cuando los hay, es una hora de clase, es un bloque, es un módulo, es la carga horaria de una materia. Periodos lectivos como cuatrimestres o semestres se encuentran en redefinición periódica y la organización familiar no se puede acomodar fácilmente a la organización escolar. María Isabel Garabaglio nos contaba que en su escuela, ¿se acuerdan? Empezaron organizando la actividad de los chicos siguiendo el horario, una actividad por cada materia que tenían en ese día, y que luego tuvieron que ajustar esa decisión porque era muchísima tarea, además de que, como nos decía ella, las actividades parecían quedar sueltas o sin conexión. Es bien interesante pensar por qué, si nosotros en 4 horas de una jornada escolar podemos hacer un montón de cosas, no logramos que esas cosas sucedan en las condiciones en las que se desarrolla la actividad de trabajo escolar, digamos, en estos meses. Nosotros sabemos ahora que en el sistema escolar el ciclo lectivo 2020 no va a terminar en 2020, sino en 2021, que deberá conformar una continuidad temporal para tratar de resolver la profunda alteración del cronosistema que ha supuesto el aislamiento. Pongo estos ejemplos para decir, está todo alterado. Está alterada la gradualidad, que parece un supuesto inamovible del sistema. Bueno, se nos ha complicado también. Por eso aparecieron en algunos videos reflexiones sobre lo que vamos a tener que tener en cuenta en el futuro con los grupos con los que estamos trabajando hoy, en relación con los temas que decidimos no dar, los autores que decidimos no ver, aquellas cosas en las que decidimos concentrarnos, que implica que hay cosas que en cambio quedan afuera. Recordarán, por ejemplo, la advertencia que planteaba Gustavo Romero, el profesor de matemática, que decía, vamos a tener que adaptar cada año, y la propuesta vamos a tener que pensarla transversalmente, decía él, como coordinador o jefe del departamento de matemática de su escuela. Nosotros podríamos decir, vamos a tener que seguir pensando la secuenciación vertical de un campo de conocimientos a lo largo del recorrido en un nivel o en un plan de estudios, porque no nos ha faltado un poco de días de clase, nos acabará faltando prácticamente un ciclo lectivo completo, y eso no sucede sin consecuencias, no porque no se pueda enseñar de otro modo, sino porque a la escala del sistema escolar, el modo en el que sabemos enseñar es un modo muy ligado con la gradualidad y la secuencia. Un modo típico de organizar la población escolar es pensar que los alumnos de un mismo grupo están en un mismo grado puede ser lo que llamamos un grado en la escuela primaria y también puede ser el nivel de una materia en un sistema de correlatividades, pero después de 8 meses de aislamiento y de distanciamiento, las asincronías de los aprendizajes nos hacen muy difícil sostener la idea de que un mismo grupo está en un mismo grado. Y está alterado inclusive el supuesto de la descontextualización. ¿Qué quiere decir esto de la descontextualización? Que nosotros enseñamos contenidos que están colocados en la escuela como un contexto nuevo, que están fuera de su contexto de producción, que puede ser, no sé, el campo de la actividad científica, de la actividad deportiva, de la práctica artística, pueden ser innumerables los contextos de producción de saberes que podrían perfectamente convertirse en contenidos escolares, pero a partir de que se convierten en contenidos escolares, bueno, sufren un proceso de descontextualización. La idea de prácticas sociales de referencia que se retomó en la exposición de Alejo y de Manuela, es una idea que trataba en los diseños curriculares
de resolver un problema que produce la descontextualización, que es que el contenido escolar queda aislado o desvinculado de aquellos saberes de referencia que le dieron origen. Por supuesto, entiendo la discusión de no convertir toda práctica social de referencia en algo así como un contenido curricular, pero quiero señalar el movimiento opuesto, que es el movimiento de intentar vincular los contenidos escolares con los saberes de referencia, resolviendo de este modo algo del orden de la descontextualización. Uno podría decir, bueno, dado que la escuela descontextualiza, no debería haber alteración en la relación de los saberes escolares que se transmiten en el contexto de la pandemia respecto de los saberes externos a la escuela, pero en realidad estamos teniendo la vivencia de que el contexto escolar permite ciertas cosas que el contexto de aprender en las casas con la mediación de las tecnologías no permite. Luana La Rosa, por ejemplo, decía en su video, señalaba la imposibilidad de ir explicando y apoyando de manera inmediata la explicación, viendo lo que pueden hacer los chicos con aquello que estamos intentando que aprendan. En un conversatorio reciente sobre prácticas del lenguaje, Delia Lerner señalaba que la mediación por tecnologías está funcionando mejor con la lectura que con la escritura, porque hay algo de la sincronía de la intervención docente en el proceso de escritura que no está tan facilitado. ¿Se acuerdan que tanto Mabel Rodríguez como Gustavo Romero, los dos profes de matemática, señalaron el problema de la oralidad en matemática y que, bueno, si no tenés alguna posibilidad de trabajo sincrónico, y aún con el trabajo sincrónico, es muy difícil reponer la clase de oralidad que se necesita para una asignatura que tiene tanta carga simbólica. En la escuela siempre ha sido, a propósito de la descontextualización, un problema didáctico crucial, cómo lograr que los ajustes que necesariamente tenemos que hacer en los objetos de conocimiento como consecuencia de la descontextualización no terminen escamoteando la complejidad de estos objetos. En este escenario, en el escenario del distanciamiento, este problema se reactualiza porque, sobre todo al principio, la vertiginosidad del pasaje a la virtualidad llevó a maestros y a profesores a buscar recursos cuya principal virtud era que estaban digitalizados. Y en esas condiciones se ha presentado el riesgo de sustituir un objeto complejo de la cultura que la escuela tiene que enseñar por una fabricación cualquiera, solo porque está disponible en la web. En la web hay de todo y muchas producciones digitales tienen problemas en relación con la sustantividad del contenido que esperamos transmitir en la escuela. En el video de Úrsula Bardoneschi se decía, fuimos aprendiendo con los chicos, ¿no? De dónde sacar material, los docentes y también los alumnos. Ella decidió hacer el recorrido de internet con los chicos y las chicas para analizar con ellos la validación de las páginas web que visitaban. Ese problema es un problema que está muy ligado a la descontextualización, en el sentido de que también para su comunicación en la web, los contenidos sufren ciertos procesos que muchas veces los enajenan respecto de las prácticas sociales en cuyo marco se produjeron. Todo lo que los docentes, los didactas, los pedagogos sabemos sobre los aspectos sustantivos de los objetos de conocimiento y sobre los problemas de la transmisión, hay que tratar de ponerlo a jugar a propósito de este supuesto de la descontextualización. En fin, claramente estamos en un contexto distinto de aprendizaje al que tratamos de responder con conocimientos construidos para el contexto de la escuela. Todos los supuestos están alterados, pero el saber pedagógico y el saber didáctico está construido en base a aquellos supuestos. Entonces, lo que hay es soluciones que muchas veces resuelven bien el cambio en las condiciones y a veces son soluciones de compromiso. Bueno, logran aparentemente una solución transitoria a un problema, pero queda el malestar de que no se logró bien, de que se sacrificó algo muy importante, de que no se tiene una visión clara de dónde están todos y cada uno y demás, ¿no? En el video de Carolina Arias se señalaba bien que tuvieron que aprender, en el caso de su escuela,
las posibilidades y los límites técnicos que el entorno y las tecnologías le plantean a las decisiones pedagógicas. Ella hablaba de la necesidad de entender las dinámicas de la educación en la virtualidad, de estudiar sus lógicas, de pautar reglas, y eso habla de este esfuerzo que estamos intentando describir aquí. El esfuerzo por abordar un contexto distinto de aprendizaje con herramientas construidas para el contexto de la escuela, a las cuales no cabe descalificar ni desacreditar. Son las herramientas con las que contamos los y las docentes, y si algo quedó más o menos claro en esta larga etapa, es que enseñar es una tarea especializada y que aunque los docentes no estén especialmente preparados para estas condiciones, tienen una preparación, un saber profesional que les permite plantearse muchas de las preguntas que ustedes vieron en los videos. En los videos lo que se ve son preguntas de docentes que, si ustedes quieren, pertrechados con su saber pedagógico, con su saber didáctico, con su conocimiento acerca de la escuela, con sus posicionamientos acerca del sentido que tiene la actividad escolar, interrogaron las condiciones de la enseñanza remota, tratando de dar respuestas que todos reconocen como respuestas perfectibles, como respuestas que fueron unas al comienzo y que luego se fueron modificando. Yo creo que ahí se está produciendo conocimiento pedagógico y seguramente conocimiento didáctico que vale la pena relevar y tratar de sistematizar. Finalmente, la reflexión sobre si el futuro ya está aquí, en esas reflexiones que nos dicen el futuro ya está aquí, o que por lo menos nos obligan de alguna manera a pronunciarnos sobre la pospandemia, se dice que vamos hacia un sistema menos escolarizado, menos presencial, que no es lo mismo que menos escolarizado, o en la expresión que también se utiliza, combinado, ¿no? Y yo querría plantear la pregunta de qué significa este sistema menos escolarizado, menos presencial o combinado, y sobre todo qué significa en términos de posibles diferencias entre grupos sociales, entre contextos de transmisión y autonomía, tanto en la actividad de enseñar como en la actividad de aprender. Habrán escuchado mucho en estos meses decir que, yo digo antes de toda constatación, pero como una hipótesis muy razonable, que lo más probable es que en esta larga etapa de aislamiento se haya profundizado la desigualdad educativa, como se ha profundizado la desigualdad de ingresos, por ejemplo, o la desigualdad de condiciones sanitarias, ¿no? En nuestro país no teníamos una situación homogénea desde el punto de vista escolar antes de la suspensión de las clases, pero una clave que atraviesa a todos los sistemas escolares y que se ha pronunciado en la pandemia es precisamente la desigualdad. Los sistemas escolares no logran contrapesar las desigualdades que existen en la distribución social de los recursos y eventualmente hasta las reproducen. La llegada del coronavirus mostró esto en toda su variedad. Quizás recuerden el video de Esteban Cuello, en el que me detuve porque él nos cuenta que está a cargo de 18 cursos en varias escuelas. Y 18 cursos en varias escuelas le dieron la oportunidad de describir para nosotros la gran heterogeneidad del abanico de las decisiones institucionales, la diversidad de condiciones de las familias e inclusive, decía él, del compromiso político de cada docente. Quienes cuentan con recursos tecnológicos y conectividad tendrían mayores posibilidades de sostener el proyecto escolar cuando éste se desarrolla en el entre, ¿no? Entre la escuela y el hogar, entre los docentes y las familias. A mí me parece que hay 4 elementos que convergen para profundizar la desigualdad. Todas tienen relación con las tecnologías, pero no son solamente desigualdades del orden de la provisión de recursos materiales. Está claro que el primer elemento que converge para profundizar la desigualdad es la disponibilidad y la distribución tanto de la conectividad como de los dispositivos, celulares muy cargados que impiden recibir videos o materiales muy pesados y que condicionan la decisión didáctica acerca de cómo
de cómo enseñar, celulares compartidos por varios miembros de una familia, y entonces disponibilidad muy limitada tanto del tiempo de uso como de los datos. Yo querría decir que sí, está claro que acá hay una profunda desigualdad, pero me pregunto si no ha sido así respecto de otros recursos en muchísimos otros momentos de la historia de la educación. Si esta pandemia hubiese ocurrido hace 30 años, algunos análisis pedagógicos nos señalan que si hubiese ocurrido hace 30 años, primero, mucho de lo que está ocurriendo ahora no podría ocurrir, y segundo, lo que sí podría ocurrir seguiría dependiendo en parte de los recursos, por ejemplo, de los libros en las casas, por ejemplo, de la disponibilidad de una conexión telefónica, siquiera para que un docente, una docente te llame y te dé alguna clase de indicación. Y no tendría razonabilidad pensar que cada niño debe tener un celular o un dispositivo en todo momento. Lo que pasa es que estamos en una situación de urgencia o de emergencia, y es claro que si hubiera más libros en las casas, si hubiera computadoras en todas las casas, si hubiera conectividad en todas las casas, estaríamos en otra situación. Pero también me interesa señalar que cada vez que se ha tendido a igualar la disponibilidad de ciertos recursos, por ejemplo, la dotación de libros en las escuelas, la propia lógica de la producción tecnológica ha ido generando otros recursos que también se distribuyen desigualmente. Con lo cual, a mí me parece que el todo a todos no es celulares para todos, datos para todos, computadoras para todos. El todo a todos sigue siendo la escuela. Y en ese sentido me parece que la vuelta a la escuela tiene que ser algo que suceda, por supuesto, cuando las condiciones así lo permitan, pero tratando de recordar que es la escuela el lugar en donde hay oportunidad de que a todos les pasen más o menos las mismas cosas. El segundo elemento que converge para profundizar la desigualdad son, vamos a usar una palabra que circuló mucho hoy, algo así como las competencias anteriores de los alumnos y de las alumnas en relación con el uso de las tecnologías para aprender. Luana La Rosa decía en su video que ella tenía algo de conocimiento sobre los chicos y la relación de los chicos con las tecnologías, y sabía que los chicos usaban las redes sociales y que era difícil que usaran las tecnologías que no fueran vinculadas con las redes, o que, ella ponía el ejemplo, que usaran buscadores para poder aprender. Esto desmonta también un discurso que ha circulado mucho en el campo educativo, que es el discurso según el cual, como los chicos o ciertos chicos de ciertos grupos se han criado en un contexto de provisión tecnológica, están mejor preparados para el aprovechamiento de las tecnologías en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Saber usar tecnologías en un cierto sentido no te convierte automáticamente en un usuario competente de las tecnologías en otros sentidos, y un buen ejemplo somos los profesores y las profesoras universitarios, que no les quepa duda que usamos tecnologías para producir conocimiento. Nosotros investigamos usando tecnologías, bases de datos, sistemas que nos permiten procesar grandes cantidades de información numérica, nos conectamos con colegas de otros países utilizando plataformas y distintas vías de comunicación sincrónica y asincrónica, y eso no nos hizo automáticamente capaces de reorganizar la enseñanza en nuestras materias en el contexto de la enseñanza remota. Digamos, por supuesto que cierta afinidad tecnológica facilita algunas cosas, pero no resuelve automáticamente el problema del uso pedagógico de las tecnologías. La tercera fuente de profundización, o el tercer elemento que puede haber convergido con los otros para profundizar la desigualdad, es justamente ya no el distinto conocimiento o dominio de los alumnos en relación con las tecnologías, sino el distinto conocimiento de los docentes para utilizar las tecnologías con un sentido educativo. Estos conocimientos han ido cambiando en estos meses. En los videos veíamos que todos han ido incorporando recursos que no conocían, que han podido interrogar las condiciones que un cierto recurso le pone a la enseñanza, pero acá hemos estado asistiendo a situaciones, yo diría, virtuosas. Hay muchas otras situaciones en las que los docentes no le han podido encontrar
la vuelta al asunto, y ya no me refiero a si los alumnos y las alumnas tienen o no dispositivos, conectividad o conocimiento, sino si el propio docente puede desarrollar su propuesta de enseñanza en estas nuevas condiciones. Y un cuarto elemento que yo creo que ha convergido para profundizar la desigualdad, un elemento pocas veces advertido y que es extremadamente importante en los niveles iniciales de la escolarización obligatoria, tiene que ver con las desiguales condiciones y conocimientos de las familias para sostener la actividad escolar, desde las condiciones de habitación cotidiana hasta la posibilidad de comprender la consigna que la escuela envía, de interpretarla en términos de la intencionalidad del docente, de acompañar sosteniendo la concentración, la atención, ayudando en la producción y demás. Entonces, tratando de entender por qué puede haberse producido una profundización de la desigualdad, me parece que conectividad de dispositivos, conocimientos desiguales de los alumnos en sus relaciones con las tecnologías, desiguales conocimientos de los docentes para poder redefinir el proyecto de enseñanza en este nuevo contexto, y desiguales condiciones y conocimientos de las familias para sostener la actividad escolar, me parece que están articulándose de distintas maneras, caso por caso, para producir un cuadro sumamente variado y probablemente de cierta profundización de la desigualdad. A mí me parece razonable considerar, hablando del futuro, que la suspensión total o parcial, según las zonas, de las clases presenciales se va a prolongar al menos durante la primera mitad del año que viene, y al menos en las zonas más densamente pobladas o con mayor circulación comunitaria del virus. La situación epidemiológica ha cambiado en las últimas semanas y zonas que parecían aptas para una vuelta parcial a las clases comenzaron nuevamente a cerrarse. En estas condiciones, ¿cómo pensar ese futuro, el mediano y largo plazo? Supongamos que el corto plazo es seguir como estamos. Bueno, ¿cómo pensar el mediano y largo plazo? Bueno, claramente los diagnósticos desarrollados en países que afrontaron más tempranamente que nosotros el cierre de las escuelas enfatizan desde hace meses, claro, la necesidad de invertir en equipamiento y sobre todo en conectividad. Una parte del trabajo que tenemos por delante requiere inversiones considerables que probablemente no van a ser suficientes en el próximo año, en el año lectivo y en el año calendario. Ciertos recursos tecnológicos además se han convertido en el mundo en un bien escaso, y cualquiera sea su precio de mercado, lo que no es un asunto menor, son insuficientes a escala de toda la humanidad, como al menos durante un cierto tiempo lo van a hacer también las vacunas. Vieron que hay planes que van organizando de qué modo se va a distribuir la vacuna. Eso tiene que ver con la escala de la humanidad, que es irresoluble en el cortísimo plazo. Y entonces, ¿qué nos queda? Desde mi punto de vista nos queda un recurso tangible que es el saber pedagógico. Los docentes contamos con un saber especializado. En estos meses esto se ha hecho más claro, al menos para quienes están a cargo de la educación doméstica de los chicos y las chicas. Quienes están a cargo de la educación doméstica parecen haber comprendido que enseñar es una tarea especializada y que sin esa especialidad probablemente con ella no alcance, pero sin ella enseñar no solo es difícil, sino muchas veces improbable. Eso no significa que nosotros, los docentes, tenemos un saber inmediatamente disponible para resolver la enseñanza en la interfaz escuela-familia o en una eventual vuelta parcial a las escuelas en un escenario combinado, pero tenemos una base de conocimiento profesional que nos permite pensar la enseñanza en otras condiciones. Cuando sea que se produzca la vuelta a la presencialidad, habrá que combinar de maneras más premeditadas la educación que sabemos hacer bien, que es en presencia, con las propuestas sin presencia, con apoyo en tecnologías clásicas como los libros o los videos y con aprendizaje sistemático de la integración de otras tecnologías. Hay un cambio que a mí me parece que es bastante
irreversible, o por lo menos creo que sería una pena que se perdiera, y que al menos en la enseñanza universitaria lo hemos vivido muchos de nosotros. Miradas en perspectiva, nuestras clases presenciales parecen haber sido algo así como el lugar donde íbamos a dar noticia de un saber, el lugar donde presentábamos el saber en el texto mismo de la clase. Y ahora, dificultades de conectividad de por medio, nos preguntamos a qué destinar el valioso y escaso tiempo en simultáneo. ¿Se acuerdan el video en el que Ernesto Boslaski decía, bueno, dimos vuelta a la cosa, ¿no? Bueno, primero ver la clase, después leer la biografía y después encontrarnos. Entonces, el encuentro ya no es el lugar para dar noticia de un saber, sino que se puede convertir en el lugar para plantear dudas, para ampliar una explicación, para modelar una práctica de análisis difícil de mostrar si no es haciendo. Ojalá, y con esto cierro, podamos hacernos estas preguntas, porque cuando volvamos a la presencialidad va a ser difícil sostener los esquemas tradicionales de organización de la enseñanza. Bueno, gracias, Flavia. Me quedo pensando en todo lo que planteaste. Pero en principio, digamos, quería dar lugar a las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta para compartir. Fue como yo todavía estoy procesando la cantidad de información, supongo que a todos les debe pasar lo mismo. No es más que pedagogía usada para pensar el contexto, no es más que eso. A ver si hay alguien que quiera compartir alguna pregunta. Bueno. Hay que animarse, yo estoy segura de que hay preguntas. Sí, yo también, por eso estoy esperando, pero nos dejó anonadados, dice Héctor. Sí, yo sigo con la misma cuestión, digamos, voy a hacer una pregunta yo porque a veces una pregunta después da lugar a otras. La misma cuestión que le planteé a los chicos, no sé si se entiende lo que pregunto, pero un poco en línea con lo que vos, con la forma, con lo que terminaste, digamos, Flavia, la charla, digamos, que no se puede, que probablemente no podamos volver a la presencialidad tal como, o a dar clases, o a enseñar en la presencialidad de la manera en que lo hacíamos, es decir, o tal vez no sería lo esperable, que volviéramos como si nada hubiera pasado, diríamos. Entonces yo me pregunto, digamos, no lo sé, digamos, a veces me pregunto, tal vez si volvemos a la presencialidad en algún momento, vuelven las condiciones normales o se dan las coordenadas o los supuestos pedagógicos se restablecen, si se restablecen de la misma manera, es decir, ¿cómo podríamos, o qué pensás, qué acciones podríamos hacer desde los lugares en los que estamos para poder capitalizar lo aprendido? Es decir, para capitalizar, digamos, los saberes que obtuvimos, que vos en varias ocasiones mencionaste, que sí, que hay saber pedagógico, se ha producido saber. ¿Cómo se te ocurre? Es decir, que o algunas acciones que podríamos realizar en función de eso. Y yo me quedé pensando, como les decía, no vi todos los videos, pero vi la gran mayoría y me dejé un par para disfrutarlos mañana pasado. Yo me quedé pensando cómo se da ese paso, hay que dar un paso, ¿no? Entre la reflexión que es extraordinariamente interesante, que todas las que participaron en los videos pudieron hacer, y la construcción de algunas categorías un poco más generales que permitan enfocar 3, 4, 5 problemas que los podamos convertir en algo así como una que sabemos todos, ¿no? En el sentido de, uso la metáfora de una canción que sabemos todos, en el sentido de, bueno, poder empezar a ponerle nombre a algunas cosas que todos por ahora contamos de una manera más impresionista, más ligada a lo que hemos podido hacer, que en algunos momentos despunta como una reflexión más sistemática sobre ciertas cosas. Vuelvo al ejemplo de Ernesto, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros diríamos, dimos vuelta a la secuencia didáctica, ¿no?
condensamos la clase en el video, que después de todo lo pueden ver cuando quieran, no tienen que sentarse a escucharme a mí cuando hablo durante X tiempo, pero convertimos el encuentro presencial en otra cosa. Bueno, ahí tenés una pregunta sobre la presencialidad, ¿no? Y yo traté de decir, bueno, nosotros hemos manejado la presencialidad como el lugar en el que se dice todo lo que hay que saber. Hace rato que eso no funciona, pero todos nuestros regímenes apuntan a eso. Entonces tomamos lista, si no vinieron el 80% del tiempo o el 60% del tiempo, entonces no pueden aprobar la materia, porque si están ahí y dijimos algo, qué sé yo, hicimos nuestra parte de la historia, ¿no? Estoy, por supuesto, caricaturizando una situación, pero hay que pensar que en un país como el nuestro hay 30 y pico de mil escuelas, saquemos las universidades, y que en cada una de estas escuelas pueda haber, vamos a decir, un promedio de unas 10 secciones escolares, hay muchas más seguramente de promedio. Bueno, en 300.000 lugares, no digo que en todos, pero tal vez en 200.000, ocurre una práctica parecida a esto que yo estoy planteando acá. Entonces, mi propuesta sería algo así como, ¿por qué no tratamos de estabilizar 4 o 5 puntos sobre los cuales tenemos que poder pensar? A lo mejor se nos van a escapar algunos, tendremos tiempo de tomarlos después. Me parece que si queremos abarcarlo todo, lo más probable es que no lo logremos, y si estabilizamos 4 o 5 puntos, tal vez podamos empezar a pensar más sistemáticamente sobre ellos. Por eso a mí me interesaba entrar por el lado de los supuestos pedagógicos, ¿no? Porque si no, parece que lo que está alterado es la presencialidad, y está alterado todo. Y como está alterado todo, yo puse el ejemplo de la descontextualización y me detuve mucho en ese ejemplo, porque en esa búsqueda medio frenética de los primeros días de materiales digitalizados, valía cualquier cosa que estuviera digitalizada, por sobre una, no sé, una obra o un texto que nosotros pensamos que los estudiantes tienen que haber leído en su formación. Entonces, yo entiendo que fueron momentos en los que pensábamos que íbamos a volver al mes y que eso después no sucedió. Bueno, pensando que algunas cosas positivas podemos sacar de esta experiencia, yo creo que sí, yo me preguntaría, la otra pregunta que yo me haría, no traje este tema acá, pero yo me preguntaría, ¿cómo hacemos para preparar en nuestros alumnos, una pregunta que se contesta distinto en cada nivel educativo, cómo hacemos para preparar márgenes de autonomía que les permitan aprovechar una situación de aprendizaje en la que por ahí no vamos a poder estar al lado todo el tiempo? ¿Y por qué anduvo mejor la cosa en el nivel superior que en otros niveles del sistema? No solamente porque había Moodle, también porque la autonomía que porta cada estudiante, aun si se puede hacer mucho para que esta autonomía mejore, los coloca en una situación bien distinta para autoadministrar en algún sentido su tarea de aprendizaje. Yo digo, estabilicemos 4 o 5 preguntas, 4 o 5 puntos, y empecemos yo uso una expresión que no es muy grata, pero sirve, como a coagular alrededor de eso, ¿no? Como si dijeras, todo fluye, bueno, a ver si podemos coagular alrededor de 4 o 5 grandes puntos, grandes temas. Cuando terminemos con ellos pasamos a otros, pero resolvamos, por lo menos hasta donde podemos, algunos de estos temas. Los problemas de secuencia, los problemas de autonomía, los problemas de sustantividad de los materiales que elegimos, los problemas de selección. Todos los docentes que grabaron videos dijeron tuvimos que elegir. En la presencialidad también habría que elegir, pero como está la fantasía del desarrollo del programa, hay que decirlo todo, digamos, sería algo así como la máxima, ¿no? Bueno, ni en la presencialidad tiene sentido decirlo todo, y me parece que una buena pregunta podría ser, ¿con qué criterios elegimos? Y lo que no elegimos, ¿quedó afuera? ¿O puede tratarse con alguna aproximación que trabaje más sobre la autonomía de los y las estudiantes? Nada, yo diría eso, y estoy segura de que si pudiéramos tomar 4 o 5 preguntas de este tipo, aunque no sean todas, aunque no alcance, aunque quede afuera, y con la evaluación que hago, digamos, un montón de cosas pueden quedar afuera, nos podemos tomar 4 o 5, me parece que hay una punta ahí para avanzar, ¿no? Sí,
Sí, por ahí son cuestiones a pensar y que por ahí los mismos testimonios nos van, digamos, dieron un montón abrieron puntas a esas preguntas que por ahí uno se puede plantear como relevantes para los propios docentes, ¿no? Para los propios actores. Aquí Héctor dice, rescato las preguntas, ¿qué cambió? ¿Cómo podemos recuperar lo esencial de la escuela? Y la crítica sobre lo desconectado de las investigaciones sobre educación y la enseñanza. Es decir, ¿qué cambió? ¿Cómo podemos recuperar lo esencial de la escuela? Y él rescata la idea, ¿no?, que vos marcaste al inicio, ¿no?, de cómo están desconectada la investigación sobre la educación y la enseñanza. Sí, yo sobre lo esencial de la escuela, primero recordar, Héctor seguramente lo sabe, pero no está de más recordarlo, que eso esencial es histórico y contingente, ¿no? Y que en ese sentido ha cambiado y debería volver a cambiar. Pero hay algo que la escuela tiene y que visiblemente nos está faltando en este contexto, que es ese lugar de encuentro con otros, distinto de otros encuentros con otros, ¿no? Un encuentro alrededor del aprendizaje. Eso no nos está saliendo tan bien como reemplazarlo. Vuelvo a decir, está saliendo mejor en la educación superior que por ahí en otros niveles del sistema. Y algún docente decía por allí, creo que el profe de matemática decía, bueno, nos dimos cuenta que los chicos necesitaban encontrarse, aunque sea para saber que estábamos ahí, ¿no? Que estábamos en contacto. Yo creo que, digamos, si tiene sentido juntarse, porque al final la escuela consiste en una tremenda red institucional que dice que todos los días del ciclo lectivo hay que ir a un lugar a encontrarse con unos docentes y con unos compañeros y compañeras para aprender ciertas cosas. Eso sería algo así como lo propio de la escuela. No sé si lo esencial, pero sí lo propio de la escuela en las sociedades escolarizadas. Bueno, la pregunta podría ser, ¿para qué tiene sentido encontrarse en la escuela? Y me parece que esa es la pregunta del montón. Yo tenía la experiencia de dictar yo dicto clases, además de la UNS, cuando no trabajo de decana, digamos, dicto clases en filosofía y letras de la UBA, doy una materia medio difícil en la carrera de ciencias de la educación que se llama psicología genética. Una pregunta que yo me hice es, si yo tuviera que grabar el video que Guadalupe y equipo le propusieron a los y las docentes, ¿yo qué diría, no? Y yo diría esto, muy cortito. Yo antes me escribía todos los guiones de mis clases y mi propia, algo, si ustedes quieren pónganlo de lado de la neurosis, digamos, ¿no? Pero mi propio sentido de lo que tenía que hacer me hacía desparramar en mi escritorio todos los textos que iba a utilizar y trabajar con mi guión, que por supuesto lo sabía, pero me sentía medio obligada a trabajar con el guión y les decía a mis estudiantes, y les juro que les decía esto, tengo miedo de que si no ven un guión piensen que no preparé la clase. Y al mismo tiempo les decía, tengo miedo que si me ven leyendo el guión piensen que no me la sé, ¿no? Es esta neurosis docente que me parece que a muchos nos pasa. Ahí se ríe Héctor de lo que acabo de decir. Yo me preguntaba, a propósito de qué diría en el video, me preguntaba, ¿y yo ahora qué haría con 3 horas de clase presenciales todos los martes de 18 a 21? ¿Qué hago con ese tiempo? Que es un tiempo muy valioso si pasan otras cosas, digamos, ¿no? Y si pasan otras cosas, hasta es un exceso de tiempo, porque mi comprobación en estos meses ha sido que con una secuencia armada de otra manera, un encuentro de 1 hora y media era súper intenso, de preguntas, de dudas, a mí me hacía preparar cosas que no podía contestar así nomás, que me tenía que poner a indagar algunas cuestiones que la pregunta me había hecho pensar. Y bueno, me parece que esa es una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que es tan valioso encontrarnos? ¿Qué vamos a hacer para que ese encuentro tenga el mejor uso posible, digamos, ¿no? Y yo creo que el mejor uso posible no es ir a decir algo así como el saber, y no estoy diciendo que no valga la pena decir, acá estamos diciendo y vale la pena, ¿sí? Pero no son 3 horas los martes 18 a 21 contando lo que bien se puede leer y desaprovechando la oportunidad para poder discutir sobre la base del conocimiento que los otros están construyendo, ¿no? Por ahí lo que estoy planteando acá es muy de la lógica universitaria, pero bueno, yo trabajo como profe
profesora universitaria, me parece que en cada nivel debe haber unas preguntas específicas que valdría la pena levantar respecto de la representación que se tiene en cada nivel, que capaz que son muchas y son variadas, de qué es lo que es enseñar. ¿Para qué queremos la presencialidad? Una vez yo hice medio en bruto la pregunta, ¿y para qué queremos volver? No solamente para que se organice la vida social, porque si los chicos no van a la escuela, el trabajo no funciona, no solamente para que los chicos tengan una experiencia de socialización que no están teniendo, y todos esos son muy buenos argumentos, pero en términos del aprendizaje, ¿para qué queremos volver? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que poder contestar, y quede claro que no estoy diciendo no hace falta volver, estoy diciendo hace falta hacerse la pregunta, ¿no? Bueno, en línea un poco con lo que decías, había un comentario de Carolina, que lo acabo de ver, que dice, espero que esta situación, mayormente mala, digamos, nos deje algunos cambios positivos en cuanto a las estrategias pedagógicas y una reestructuración del aula, de las clases y de la práctica docente. La educación, como sabemos, puntualmente el sistema suele estar en crisis y creo que esta pandemia llegó justamente en uno de los momentos más críticos para cambiarnos un poco el punto de vista, ¿no? Que es un poquito, tal vez, planteado en otros términos, pero un poco dialoga con lo que vos acabas de decir, Flavia. Sí, totalmente. Al principio de la pandemia yo estaba muy preocupada porque se había instalado el discurso de en toda crisis hay una oportunidad y la gente la estaba pasando re mal, y yo lo que quería en aquel momento decir es, miren, en las crisis también hay crisis, o sea, también hay gente que la está pasando súper mal, también hay gente que está sufriendo, que no se puede conectar, que ha padecido muertes, que ha vivido la enfermedad, que ha pasado de todo. En términos educativos y donde se pudo, que no es en todos los casos, y eso no hay que olvidarlo para cualquier vuelta a la presencialidad, en términos educativos han pasado algunas cosas bien interesantes. Ahí es donde yo digo que los docentes tenemos un tipo de saber profesional que, claro que no está preparado para esto, pero tiene una especie de armazón de preguntas y de categorías con las cuales es posible definir mejor lo que está sucediendo y encontrar algunas respuestas. No creo que otros profesionales tengan ese mismo set de categorías, tienen otras que pueden ser útiles y que pueden servir para pensar los mismos asuntos desde otro lugar, pero los docentes tenemos un tipo de saber especializado que hay que ponerlo en valor. Yo creería que este año había sido también el año de poner en valor el saber profesional docente. Los últimos días no fueron muy amistosos en ese sentido, pero yo volvería a la posibilidad de reconocer que no estamos preparados para esto, pero tenemos algunas herramientas con las que construir las respuestas, ¿no? Sí, ¿Alguna pregunta más? Sí. no, perdón, yo quería simplemente agregar, ¿no? No es una pregunta, sino que es como agregar a esto que bien decía Flavia. Claro, yo creo que no estábamos preparados en cuanto a herramientas digitales, porque digo, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de haber visto, bueno, a un montón de mis compañeros y mis compañeras digamos, estamos llegando noviembre, estamos llegando diciembre, y digo, sí, no es que fue fácil, no voy a decir que fue todo color rosa, pero sí creo que, digamos, vi esto, que fue positivo, con todos los matices que tiene, que hay alumnos que no se pueden conectar, bueno, eso ya lo sabemos, pero creo que en cuanto a esta cuestión educativa, pudo demostrarnos que, primero, bueno, que nos podemos adaptar, lo cual eso es un montón, y que, digamos, el problema era la tecnología en sí, que no estábamos preparados. También lo vi en compañeras docentes más grandes, ¿no? Que realmente, me acuerdo que, bueno, ellas me pidieron mucha ayuda, ¿no? Trabajo en una escuela y me pidieron ayuda porque era gente realmente muy grande que no sabía cómo manejar Zoom, no sabía nada más que el mail. Entonces, bueno, a través de distintas estrategias las fui asistiendo y hoy en día son, digamos, excelentes y han podido incluso como reencontrarse con su profesión, que en un momento decían como que se sentían que bueno, que se había, como que todo, no sé, se había pelmazado,
pasado, ¿no? Después de tantos años. Y bueno, ahora se pudieron reencontrar con eso, pudieron también como, no sé, desarrollar nuevas actividades, no solamente en lo digital, sino que dijeron, bueno, esto yo lo podía trasladar perfectamente a la presencialidad y refrescar, ¿no? Como que realmente a mí me parece que sacando un montón de las cuestiones que también tienen que ver con la tecnología, con la posibilidad de conectarse o no, porque me parece que ese es el problema más grande. Pero yo realmente fui siempre en todo este tiempo, una gran defensora de nuestro trabajo, por más que la sociedad nos dio muy duro, porque eso es así, en general nos dieron muy, muy, muy fuerte, muy mal. Pero bueno, yo realmente soy una gran defensora y me parece que en ese sentido fue positivo. Y que como dije antes, esto me parece que es un antes y un después, o espero al menos que lo sea. Y también pensé un montón en esta cuestión del tiempo, ¿no? Cómo quizás pudimos, reducir las explicaciones en sí, no sé, a un video de 20 minutos, 25, dándole mucha autonomía a los estudiantes, y que eso a su vez demuestra que los estudiantes y las estudiantes pueden, y que no es ser autodidactas, no, porque ahí entra, ¿no?, la práctica docente, cómo se articulan los contenidos, bueno, un montón de cuestiones que realmente yo descubrí. Me parece que estaría muy bien que la sociedad lo reconozca, y que también nosotros lo defendamos y lo demostremos, ¿no? Así que bueno, nada, yo realmente quería simplemente hacer esta acotación, que me parece que esto vino en un momento justo y espero que no es que, no sé, el día que podamos volver a la normalidad, no a esta nueva normalidad, sino a la normalidad como antes, realmente esto haya dejado una marca positiva, ¿no? Y bueno, nada, podamos llevar adelante nuestra tarea desde las nuevas experiencias que nos vimos obligados, ¿no?, a pasar. Está bien, está bueno lo que decís. Una sola cosita para tratar de ver que este tiempo extraordinario es extraordinario y al mismo tiempo pensar alguna cosa, ¿no? Hay un país en el que yo estudié un tiempo, que es México, que tiene desde la década del 60 una política que se llama política del libro de texto gratuito. Todos los chicos y chicas de todos los niveles obligatorios tienen todos los libros de todas las materias escolares que tienen que tener. Y los docentes tienen, en algo que se ha ido haciendo cada vez más directivo con el tiempo, al principio no era así y ahora es muy directivo, una especie de grilla con la que saber de qué manera administrar, digamos, los libros de texto que vienen organizados en lecciones que presuponen algo así como unas unidades chiquitas de trabajo equivalentes más o menos a una clase. Yo podría provocativamente plantear la pregunta: ¿y si esto pasara en México, como pasó después de tantos años y con los libros de texto gratuitos? ¿Cuál sería el problema de que el docente por mail o por teléfono diga, esta semana hagan la lección 2 del libro de sociales de 4º grado y la semana que viene, en todo caso, nos encontramos para conversar sobre eso? Lo digo provocativamente porque en México no pasó esto. Es bien interesante ver que, a pesar de esa política que te daba un recurso que ningún país tenía, México tuvo el mismo caos que cualquier otro país en relación con la conectividad y con el supuesto de que lo que había que hacer era alguna clase de actividad en forma remota, pero tendiendo todo lo posible a reproducir la presencialidad. Yo creo que ahí estuvo la parte del problema, aparte me parece de lo que nos estuvo dando vueltas por lo menos los 2 primeros meses, que es, estas no son las condiciones de la presencialidad, entonces hay que pensarlo todo de otra manera. Yo estoy de acuerdo en que si volvíamos al mes, por ahí no valía la pena, pero creo que queda claro que no hemos vuelto, no sabemos cuándo vamos a volver, y en ese sentido me parece que la cosa habría que poder pensarla por otro lado, digamos, ¿no? Yo creo que el intento de reproducir en el contexto de la llamada virtualidad las condiciones de las clases presenciales produjo mucho desgaste inicial, mucho agotamiento de la familia, de los pibes, de los y las docentes, y eso sí lo aprendimos. Eso
si hubiese una pandemia en el año 2025, no debería volver a ocurrirnos algo por el estilo. Pero bueno, así como ahora no había suficiente conectividad y tecnologías, y en la década del 90 no había suficiente conexión telefónica, y en México, sin embargo, tenía los libros de texto desde la década del 60, yo creo que la pregunta siempre va a ser posible decir, no hay suficientes recursos para, pero es un problema de planteamiento pedagógico y didáctico el que tenemos que resolver. Y no digo, quede claro, por favor, que no estoy diciendo no tiene que haber recursos, estoy diciendo, con otros recursos se podría haber hecho otra cosa, esos recursos eran más sencillos, esos recursos no estaban, y en un país que los tenía, tampoco lo pudo hacer. Entonces hay que pensar ahí cuál fue la pregunta que nos planteamos cuando empezó la pandemia. O sea, cómo el quiebre de la presencialidad nos trastocó todo lo otro que traté de pensar hoy, hasta donde yo puedo, que es hasta acá. Yo creo que hay otros supuestos y que hay que pensar otras cosas, y por ahí alguien decía, Matías, bueno, bomba los supuestos. Yo creo que hay que retomarlos y pensarlos, de verdad, y que hay que descubrir si hay otros que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Capaz que el supuesto de heteronomía, que es un viejo supuesto de la producción misma de la infancia como categoría de la modernidad, capaz que el supuesto de heteronomía es otro supuesto, en el sentido de que la autonomía llegará cuando se termine la escolarización, y no es algo con lo que se trabaja durante la escolarización, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos quedamos todos pensando y esa justamente era la idea del encuentro. La idea del encuentro era justamente generar preguntas, líneas para pensar. La idea no era resolver o decir cómo son las cosas porque se nos escapa, pero sí un espacio de personas que nos estamos formando, que queremos pensar la relación entre las tecnologías y la educación. Y realmente me parece que ya no se puede pensar la relación entre las tecnologías y la educación sin tener en cuenta lo que pasó, digamos. Yo pensaba qué desafío para quienes nos enfrentamos a capacitaciones o a pensar la formación, ¿no? de enseñar con tecnologías, porque realmente vamos a tener que preguntarnos sobre lo que pasó, cómo se vivió, todas estas preguntas, encontrar las preguntas que nos permiten analizar lo que pasó, como planteaba Flavia, ¿no? Así que bueno, este era el objetivo de este espacio. Creo que gracias a Flavia, Manuela y Alejo pudimos lograr, ¿no? Generar más preguntas, más problemas, y algunas puntas para empezar a pensar, ¿no? Cada uno las va a capitalizar de diferente manera, quienes lo van a capitalizar en las aulas, en residencia algunos, en las clases concretas, y otros tal vez incluso en la investigación. Así que les agradezco muchísimo nuevamente por 10ª vez, y también a todos los que participaron con sus preguntas, con su escucha atenta, porque así es como podemos pensar entre todos. Así que los invito a seguir pensando. Seguramente retomaremos. No creo que el tercer encuentro de tecnología educativa pueda evitar este tema, así que nos volveremos a encontrar un poco hasta a volver a charlar más o menos de lo mismo, o con otros términos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, podemos terminar muy puntuales con lo planeado. No, yo quería, si me permiten, agradecer a los 3 expositores y agradecer también por ingresar a la problemática educativa por medio de la pandemia, pero hacernos relevar cuestiones que tendrían que haber sido relevantes desde la presencialidad, desde antes de todo esto, que surgen estas cuestiones de, si todos tienen los libros de texto, no nos tienen, y por qué, y que ahora nos hicieron pensar en eso, que es algo que es súper común porque trabajamos con papel, siempre con cuestiones impresas, si el chico no tenía el libro, llevábamos la fotocopia, y cómo a través de esta pandemia que nos obliga a usar todo virtual, nos dimos cuenta de que antes tampoco teníamos el recurso en papel impreso. Por tomar un ejemplo de lo que Flavia también explicó con tanto detalle, de que nos hizo relevar cuestiones de que estaban, por así decirlo, mal desde antes, o que deberíamos haber resuelto antes, pero ahora se ponen aún más en evidencia todavía, porque estamos tratando de luchar con lo que antes no teníamos y lo que ahora no tenemos,
y es todo un conjunto de cosas, y sí, la verdad es que a los profes nos dan con un caño de todos lados, y tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, y muchas veces también con lo que tiene el otro. Así que nada, muchísimas gracias por entrar a abordar la reflexión así, porque nunca se me hubiese ocurrido, honestamente, era como muy, o la presencialidad o la pandemia, pero esa conjunción que hicieron me pareció fascinante y me deja pensando un montón. Muchas gracias. Gracias a vos, Evelyn. ¿Alguien más que quiera aportar algo antes de cerrar? Bueno, nada, yo quería decir, porque estuve mirando los videos y los sigo mirando y tratando de extraer, sí, supongo que lo que indica Flavia, preguntas o puntas para poder pensar lo que pasa, y me llamaba la atención en esto claro, los supuestos pedagógicos se vieron alterados, ¿no? Y los docentes necesitaron, todos hablan de un antes y un después de las vacaciones, no sé si todo, pero la mayoría, ¿no? Es decir, en algunos casos podría agregar, por hablar con colegas, del primer mes o los 2 primeros meses de, en algunos casos, angustia o inmovilidad. Por ejemplo, tengo el registro de la docente de mi hija que va a primer grado, que estuvo un mes sin prácticamente hacer nada. Y después arrancó de a poco, y sí tenía un antes y un después de las decisiones, ¿no? Y en esto, en lo que marcan, en cómo se toman las decisiones, que en algunos casos, digamos, tuvieron que decidir o tomar decisiones sobre cómo organizaban la propuesta de enseñanza, y esa decisión no ponían en la balanza, y por ahí había cuestiones pedagógicas que eran importantes, pero no se podía, porque tenían que resolver cuestiones técnicas, ¿no? Pero en cómo, cuando contaban cómo habían decidido, había como notaba yo, como una coherencia, ¿no? Es decir, que cada uno rescataba, es decir, eso que lo sostenía como docente, ¿no? Sí, recuerdo a Esteban, por ejemplo, diciendo, bueno, la escuela tiene que ser inclusiva. Entonces, la coherencia de él era, la escuela tiene que ser inclusiva, entonces la decisión que había tomado tenía que ver con eso. En el caso, por ejemplo, del profesor de matemáticas de Gustavo, dice, bueno, sí, nos empezaron a solicitar algunas cosas los padres, pero bueno, nosotros teníamos un montón de principios como docentes, como departamento, ya ni siquiera como docente único, y que teníamos que respetar, ¿no? Y eso me sorprendió mucho, porque en esta desestructuración había algo que a cada uno sostenía, y podría dar más ejemplos de los otros testimonios. Bueno, nada, eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo sostenerse como docentes, y bueno, hay algo como de coherencia, no sé qué nombre ponerle, que me pareció relevante. Bueno, yo quería compartir con estos esta reflexión antes de cerrar, y si nadie tiene más reflexiones o comentarios, les agradezco a todos nuevamente, y bueno, y nos vemos. Nos vemos en distintos espacios con cada uno. Bueno, muchas gracias. Cerramos. Voy a dejar de grabar. Bueno, chao, chao a todos. Muchas gracias.